Vamos al tema de hoy, la formación de la sangre humana de Jesús. No vamos a hablar del punto de vista médico, científico, biológico, sino que vamos a entender un poquito lo que hizo Dios, lo que hizo Jesús al venir a esta vida. Se hizo hombre, por lo tanto, él tenía que tener un cuerpo humano como el de cualquiera, frágil, de carne, de hueso y con sangre. ¿Cómo se produce la sangre? ¿Cómo se produjo ese detergente, por así decirlo, en términos espirituales, que lavó nuestra alma, lavó nuestro espíritu, lavó nuestro hombre interior de esa mancha del pecado que hemos heredado de nuestros primeros padres allá en el Edén? Mire, el pecado original por medio de esa preciosa sangre de Jesús. ¿Por qué Jesús no tuvo el pecado original? Como todos los seres humanos que nacen de mujer tienen el pecado original, el mal, la mancha en su alma. Porque Jesús no tuvo un padre humano. Porque a través del papá, a través del hombre, se transmite el pecado. Como pasó con Adán y Eva. Él pecó y a través de él toda la humanidad fue contaminada, infectada con el pecado, con el mal, con un alma que tiene la tendencia a desobedecer, a rebelarse contra Dios. No tiene el diseño original, la que le dio Dios en el principio a Adán y Eva, que tenía comunión con Dios, hablaban con Dios, eran amigos de Dios. Pero cuando vino el diablo, Satanás les engañó, metió dentro de Adán y Eva, dentro de su sistema, dentro de su ADN espiritual y humano, físico, biológico, metió su vida, una vida de rebelión, de pecado, de desobediencia, y empezó a degradar al hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Y hoy vemos, después de 6.000 años, cómo está el mundo, cómo está la creación que Dios le entregó para que el hombre lo custodiara totalmente fuera de foco, fuera de los planes y principios de la palabra de Dios. Pero ahí vemos nosotros la justicia de Dios, así como por un hombre entró el pecado, por un hombre el Señor Jesucristo entró el bien, entró la vida. Y ahora, dentro del marco de la legalidad de Dios en el contexto espiritual, esto es algo muy profundo, esto es algo muy amplio que racionalmente no se puede entender. Pero por lo menos tenemos una luz, pero experimentamos nosotros el efecto de la vida de Jesús, esa vida derramada en la cruz del Calvario y de esa sangre preciosa. Y la pregunta es, ¿cómo se formó la sangre humana? La vida espiritual de Dios, cómo se metió dentro del ser humano y cómo se formó la vida de Dios dentro de un cuerpo humano, dentro de las venas, que se lo llamó sangre. Sangre es vida. Padre, pedimos que tú nos reveles tu palabra, que tú nos enseñes a valorar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y en el nombre poderoso, Señor de Jesús, poder mediante esta información amar a nuestro Señor, valorar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, mediante la revelación que tú nos vas a dar. En el nombre poderoso de Jesús. Jesús no vino a salvar al género angelical, porque el género angelical tiene un tipo de vida espiritual, un tipo, por así decirlo, de sangre espiritual. El ser humano tiene otro tipo de vida, un tipo de vida que vive en la carne, que vive en el cuerpo, y el hombre es un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. Entonces el hombre es un ser tripartito, como enseña el libro de la verdad, como enseña la palabra de Dios. Y Dios vino a hacerse hombre, es decir, Jesús tuvo un espíritu humano, un alma humana, un cuerpo humano. Jesús fue un ser tripartito. Ahora, lo interesante en todo esto es que el apóstol Pablo dijo de Jesús que en Jesús habitaba la deidad, el Padre, el Hijo, él era, y el Espíritu Santo.
Quiere decir que había otros 3 elementos dentro del cuerpo de Jesús, aparte de su espíritu humano, aparte de su alma humana, aparte de su cuerpo humano, estaba la triunidad en Jesús. 6 elementos amalgamados. ¿Para qué? Para que Él se pudiera constituir el Salvador del mundo. Pero el punto es este: para salvarte a ti, para salvarme a mí, que fuimos hechuras de Dios en un marco humano, en un contexto de cuerpo humano, y el cuerpo humano tiene órganos, tiene ojos, tiene huesos, tiene cartílagos, tiene músculos, tiene carne, y para que eso tenga vida por dentro necesita la sangre, que es la vida que lleva y hace que todos los organismos internos funcionen. Y Jesús, para tener todo eso, para luego entregar como ofrenda al Dios Padre, para liberarnos a nosotros de nuestros pecados, tuvo que tener un cuerpo humano. Y esto ya se dijo, como dice ahí en Isaías 7:14, 700 años antes. Anote por favor esa cita. Y allá arriba, Isaías 7:14, ya Isaías hablando de Jesús, hablando del Mesías, hablando de Dios que se envolvería en la carne, hablando de Dios que tenía que pasar por el propósito, y dentro del contexto humano tenía que ser un bebé. Pero primero tenía que ser un embrión, y creciendo dentro de la pancita, a los 9 meses salió un bebé, ir desarrollándose. ¿Para qué? Para que a la edad de los 30 años, un varón perfecto, un varón ya acabado en inteligencia, maduro, él pudiera decidir entregar su vida y a cumplir el propósito de Dios. Miren lo que dice aquí el profeta, hablando de Jesús. Por tanto dice, el Señor mismo os dará señal. Aquí se estaba desarrollando el plan redentor de Dios. Jesús, Isaías estaba anunciando que vendría el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, creador del género humano, al salvar al ser humano, volviéndose humano. Eso es algo extraordinario que ni aun los propios ángeles, dice la Biblia, entienden todo esto. La plenitud de la deidad y cómo el Señor Jesús, siendo lo que era, se humilló a sí mismo y entró en el vientre de una mujer. Para que sea un verdadero hombre, Jesús pudo haber sido, mire, hecho como lo fue Adán ya en una... Adán no fue bebé, 5, 6, 7 años, ya ella fue un hombre hecho y derecho. Eva también fue una mujer hecha y derecha. Pero Jesús pasó por el proceso de ser un embrión, de formarse en el vientre, en el laboratorio de carne de su mamá llamada María, luego salir a la vida a otro vientre más grande, que es este mundo. Y esto ya fue profetizado. ¿Para qué? Para que el mundo entendiera. Hoy nosotros, después de 740, 50 años, después de esa profecía, la que estamos leyendo, podamos entender, wow, qué grande es todo esto, esta información que estamos recibiendo, es algo extraordinario, la Biblia, la palabra del Señor. Y para que nosotros, nuestra fe y nuestra confianza esté centrada en Él, Dios hizo todo este paquete para que podamos entender que la Biblia es un libro sobrenatural. Por tanto dice, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál va a ser la señal? He aquí que la Virgen concebirá. Esto biológicamente, humanamente, científicamente es imposible que la Virgen conciba, a no ser que haya alguna inseminación artificial, in vitro, etc. En ese tiempo no se manejaba ese conocimiento. Concebir la Virgen, porque para que haya concepción, para que haya un nacimiento humano, ya sea mujer, ya sea hombre, para que dentro del contexto humano, físico, material, dentro del marco de los animales, tiene que haber la unión del macho con la hembra. El macho aporta su material biológico, la hembra su material biológico, y sale ahí el cabrito, el perrito, el gato, el tigre, el elefante, etc. Y en ese mismo marco, en ese mismo contexto, el hombre tiene que aportar también su semilla y la mujer la suya, para que salga según esa semilla, porque cada semilla produce según su género, salga otro ser humano.
¿Y cuál es la regla para que un caballito nazca, una cebra nazca? Tiene que pasar por ese proceso de que el caballo le dé un beso a la caballa, así se dice, ¿verdad? O a la yegua, etcétera. Usted conoce todo el paquete. Lo mismo papá y mamá, tuvo que apagar el velador y ahí bajo la sombra decirse que se amaban. Y bueno, y ella aportó su semilla, papá aportó su semilla, por eso vos estás acá, por eso yo estoy acá. No hay otra forma de venir a la vida. Pero el Señor dijo, el Señor mismo os dará señal. La Virgen va a concebir a la pucha, allá el milagro, como una virgen, Betulá alma, en el griego, en el hebreo, Betulá, una mujer preparada para el matrimonio. Betulá alma, una mujer ya lista para ser madre. Una virgen lista para ser madre. Betulama, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen va a concebir un ser humano con 2 ojos, con 2 orejas, un ser humano de carne y de hueso, con hígado, con riñón, con corazón, con todos los elementos internos y externos, con 2 pies, con 5 dedos, como cualquier ser humano. Pero sería diferente al nacimiento de cualquier ser que viene aquí a la Tierra. Por el planeta Tierra pasaron más de 147 mil millones de personas desde Adán hasta el año 2010 aproximadamente. Y hoy en el mundo hay más de 7 mil millones de personas. Quiere decir que entre los que ya partieron y los que están vivos hay 154 mil millones de personas que están, 7 mil que están, y los que pasaron sobre el planeta Tierra no entraron a la vida de otra forma. La unión de papá y de mamá, ¡piu!, salió Arlan, salió este hermoso muchacho, saliste vos. ¿Sabes que eso es hermoso? Vale la vida de Dios. Decirle que está a tu lado, vos sos el más hermoso, la más hermosa de la tierra. Sos valiosa. Vale la vida de Dios. ¿Vos sabés lo que es eso? Vale la vida de Dios. No como ahí te quieren que tu marcante, tu oreja, tu nariz, tu ojo, tu esto, tu lo otro. No, vos sos imagen y semejanza de Dios. Dios no se equivoca en darte el cuerpo, el ojo, la boca, la nariz, el cuerpito, etcétera, etcétera, que tenés. Gracias a Dios por eso. Dios te creó. Bueno, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo que te quiero decir es que todas esas 154 mil millones de personas, las 147 millones, mil millones que pasaron sobre la tierra y las que están, entraron por una sola puerta. De una sola manera. El hombre, la mujer, sus elementos biológicos, viene a la vida el ser. Pero Dios dio una señal. Mi hijo va a entrar a la vida de otra manera. No va a haber participación de hombre. Sí, voy a usar una mujer, voy a usar su vientre, pero yo voy a ser su papá. Dios es espíritu. ¡Wow! He aquí, la Virgen concebirá. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor? Nos está mostrando acá históricamente, racionalmente, que Jesús no era un ser humano cualquiera. Que en sus venas no corría un tipo de sangre, un tipo de vida corriente y común humana como la que tenían o la tenemos todos. Tenía la propia vida de Dios dentro de un cuerpo humano. Esa misma vida que tenía Adán y Eva antes de la caída. ¿Está conmigo? Esta profecía se cumple 740 años, Mateo 1, 18, 23, para que usted vea cómo la historia nos muestra que lo que Dios dice se cumple. Y aquí en los evangelios vemos el cumplimiento de esta profecía 740 años después. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¡Wow! Se halló que estaba embarazada, pero no era de ningún soldado romano, no era de ningún capitán romano de aquella época. María no fue violada, como algunos pretenden hacernos creer con una historia falsa
de ese cuadro, se halló del Espíritu Santo. Y yo me rasco la cabeza. El Espíritu Santo, un ser espiritual uniéndose con una mujer, un ser material, un ser híbrido que es espíritu, pero vive en una caja de carne. Uniéndose con un espíritu que no tiene una caja de carne, tiene otro tipo de espíritu. Porque los ángeles son tripartitos. Tienen espíritu, tienen alma y tienen cuerpo glorificado. El Padre es un espíritu que tiene un alma, principio de la razón, de la emoción y de la voluntad, y tiene un cuerpo espiritual. Y el Espíritu Santo es una persona que se unió a otra persona, un ser espiritual. ¡Qué bárbaro! Y yo tomo eso y analizo. A la pucha, quiere decir que hay misterios tremendos que todavía no se ha revelado, pero que en la Biblia está todo. Leo Génesis capítulo 6 y veo que los ángeles del diablo se unieron con las mujeres. Salieron los gigantes. Wow, y hacemos una proyección profética y me atrevo a decir que el anticristo va a ser un ser híbrido. Ángel por dentro, humano por fuera. Porque para que pueda cumplir los planes y propósitos de Satanás, no puede ser un hombre malo solamente, endemoniado, porque se le puede descomponer por el camino, porque cada ser humano lleva la imagen y semejanza de Dios. Dios no pudo confiar en un ser humano bueno en la cruz, porque se pudo haber descompuesto por el camino. Tuvo él mismo que hacerse hombre. Y dentro de Jesús estaba Dios, la carne, el cuerpo, la casa llamada Jesús. Adentro estaba Dios reconciliando al mundo y haciendo una proyección profética. Esto es algo personal, no leí en un libro, sino meditando. Me atrevo a decir que el anticristo va a ser un engendro demoníaco, como dice el capítulo 17 de Apocalipsis, la bestia que sale del abismo. El que es, el que era y de hoy es, dice. Está hablando del anticristo, está hablando de la bestia, del capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Para qué? Para que pueda llevar adelante los propósitos de Satanás, de matar, hurtar y destruir. Por eso Apocalipsis 13:2 le va a dar tres cosas a su hijo Satanás: poder, su trono y gran autoridad. ¿Qué le dio Dios Padre a Jesús? Su trono, su poder y gran autoridad. ¿Y qué va a hacer el anticristo? Satanás, que es un imitador, va a hacer algo paralelo a lo que Jesús hizo. Bueno, eso es una cosa que vamos a tocar en otro tiempo, pero le estoy endulzando el corazón nomás para que usted un poco piense lo extraordinario que es. ¿De qué estamos hablando? De la sangre poderosa de Jesús. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, estaba embarazada del Espíritu Santo. Imagínense el cuadro de María, póngase en su lugar. Chicas, que ustedes no tienen todavía novio, que ustedes no conocen lo que es la bravura de un hombre o la atracción del hombre. No sé qué podemos decir. Y se quedan embarazadas. Conocieron al hombre y ¿cómo le va a decir? Mamá, así como María, parece que el Espíritu Santo. Nadie te va a creer. Imagínense en el contexto de María. Mamá, ella se habrá ensayado. Mamá, estuve fritando la tortilla, vino un ángel y me quedé embarazada. ¿Qué, mi hija? Pero vos estás loca. Antes te junta el pastor Joel, que es tu demonio. No sé si me explico. ¿Cómo iba a enfrentar a la sociedad judía? Y estaba desposada con José, estaba comprometida con José. ¿Y cómo le decía a José? José, vos sabés que vino un ángel, o sea, un tipo así, esos mormones tan lindos, ojos azules. Golpeó ahí, me ofreció su atalaya y no sé lo que pasó, pero estoy embarazada. Y José, yo sé lo que pasó. ¿Por qué me querés joder?
Ponete vos en el lugar de María. Humanamente hablando. No fue fácil ella, porque ella sabía que le iba a esperar las piedras, pero confió en Dios. Y aquí tu sierva, Señor. Hágase tu voluntad en mí. Gracias, Señor. Has visto la bajeza de tu sierva y me has elegido. Bendita seré. Mire, voy a cargar al Salvador del mundo en mi vientre, al Mesías prometido. Gracias, Señor. Hágase tu voluntad. No importa que si José no cree, no importa que mamá me va a pegar, no importa que las piedras, yo confío en ti, Señor. Ni José le dejó, ni su mamá le pegó, ni siquiera las piedras vino encima, porque era de Dios. ¿La vaina? Sí, pastor. En ese tiempo no había COVID. Sí, pero estaba Dios para confiar. Eso aparte. Eso aparte. Versículo siguiente. 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Hablan que es un joven que ama al Señor, que dirige las canciones. Se halló que él se iba a casar con fulana, una de las pandareteras, pero él se dio cuenta que estaba embarazada, pero que no era de él. No sé si me explico, estoy tratando de significar el escenario. ¿Qué va a hacer Alan? Tanto le amaba a una de las pandereteras. Ya se anunció la fecha, ya se repartió las tarjetas, ya se repartió todo, se mató el chanchito, la vaca, todo para el asado, se compró ya la Coca-Cola. No sé si había Coca-Cola en ese tiempo. Y después le dijo la novia, después de un culto con la pandereta, Alan, estoy embarazada. ¿Qué? ¿Cómo? Y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿quién sabe alguno aquí que canta también? Humanamente hablando, ¿eh? Pero él, ¿qué hizo Alan? Se cayó y le dolió tanto en su corazón que pensó, yo le voy a dejar a ella, pero secretamente me voy a ir, no le voy a difamar, no le voy a contar los alguaciles, no le voy a contar a su mamá, no le voy a contar ni a su tía, ni a su... Yo voy a desaparecer para que la gente diga y me culpen a mí que yo le embaracé y le dejé. ¿Está conmigo? Porque era justo. No como Alan, perdón, como Alan. Y José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y ahí estaban los hijos de José, estaban ahí los hermanos de José. José, ¿dónde te vas a ir? Y no, me voy nomás. No sé, ¿por qué vas a dejar de tocar? Y no sé, me voy nomás. Secretamente, porque la amaba. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. El mismo ángel que le habló a María. Imagínense, María ahí estaba fritando la tortilla, haciendo ahí con su cuarto el borí para que salga más redondo, tiraba ahí en el caldo. Ahí, él planchando, era una chica muy guapa, así como nuestras pandereteras y como algunas que están por ahí. Y se le aparece un ángel. Imagínense, chicas, ustedes están trabajando y lavando la ropa y se le aparece un ángel. Tranquila, paz, tu corazón, no te vayas a preocupar. Y para más un ángel, los ángeles buenos son feos. ¿Entendés? Sin dientes, eso catinón. Hermoso, lindo. Ese mismo ángel se le apareció a José en sueños. Cuando uno confía en Dios, Dios hace todo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, Alan, José, hijo de David, Alan, hijo de tu papá, no temas de recibir a una de las pandereteras, a María, por mujer, tu mujer, porque lo que en ella es
engendrado es del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué privilegiado! Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo siguiente. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Vemos aquí cómo Jesús entró al mundo de una manera sobrenatural. Vimos aquí que su nacimiento fue profetizado. Y vemos aquí que verdaderamente Jesús no era un hombre cualquiera, era el Hijo de Dios por todas estas características. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Bueno. Siguiente cuadro, por favor. ¿Cómo se forma la sangre? La médula ósea, el material esponjoso dentro de los huesos, el caracú, produce nuevas células sanguíneas. Las células de la sangre constantemente mueren y su cuerpo produce nuevas. Tu cuerpo produce nuevas células. Los glóbulos rojos que viven unos 120 días y las plaquetas viven cerca de 6. Jesús pasó por todo este proceso. Tuvo huesitos y ese caracú, como a Gustavo, ¿cómo es? ¿Cómo te llamas vos que estás allá? Te confundo yo con tu amigo que se fue. Eduardo. Le gusta el hueso, el puchero, que tiene ahí esa grasita adentro. Y agarra eso cuando termina todo su caldo, agarra el hueso. Come ahí el cebo que está adentro, la caracúgina. ¿Entendés? Jesús tenía todo eso. Ahí se produce la sangre. Los glóbulos rojos, eritrocitos, la mayor parte de los glóbulos blancos, leucocitos y las plaquetas se producen en la médula ósea, que es el tejido blanco graso que se encuentra en las cavidades de los huesos. La sangre transporta oxígeno, nutrientes a todas las partes del cuerpo para que puedan seguir funcionando, porque es la vida del hombre. La sangre también transporta dióxido de carbono y otros materiales de desecho hasta los pulmones, los riñones y el sistema digestivo, que se encargan de expulsar al exterior lo que nos sirve, la sangre, ahí dentro. Jesús pasó por todo este proceso. Tuvo un hueso, una médula, donde estaban ahí la grasa, el colchoncito de grasa, donde se formaba la sangre para renovar sus glóbulos rojos. Y esa sangre durante 33 años él lo cuidó. Nunca se enfermó su cuerpo, nunca tuvo triglicéridos, colesterol, el COVID ni le alcanzó. Santo, puro, nunca hubo pecado en él, para no contaminar su cuerpo, para no contaminarse, porque él iba a ser la ofrenda ofrecida al Padre por vos, por mí. ¿Está conmigo? Iba a salvar al género humano. Necesitaba pasar por todo este proceso. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Sangre, vida divina corriendo en venas humanas. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué nos enseña aquí el pasaje? Número 1, que solo en la sangre de Jesús tenemos redención, tenemos liberación. Si la sangre de Jesús hubiese sido la sangre de un hombre bueno, no iba a alcanzar, porque en su sangre iba a estar el pecado original. Pero como en la sangre de Jesús, en la vida de Jesús, en los glóbulos rojos de Jesús, no había contaminación, no había pecado original, pudo ser una sangre poderosa que libera tu sangre, tu vida, de la vida demoníaca, de la vida que entró en el jardín, el Edén, por la desobediencia. ¿Está conmigo? ¿Qué más aprendemos aquí? Número 2, que solo en la sangre de Jesús
tenemos perdón de los pecados. Pecado es deuda, que solamente ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, porque en el antiguo tiempo se mataban animales, ovejas, cabras, etcétera, becerros, y se derramaba la sangre. Pero esa sangre no alcanzaba para pagar el precio por el pecado. Cubría simplemente, era una forma como Dios estaba ilustrando de lo que haría Jesús después en el nuevo pacto, en la cruz del Calvario. Y la sangre, solamente la sangre de Jesús perdona los pecados. Fue la sangre de Dios. ¿Qué más aprendemos de este versículo? Número 3, que experimentar el poder de la sangre de Jesús es poseer la riqueza más valiosa de todo el universo, en quien tenemos redención, liberación por su sangre. ¿Liberación de qué? De esa naturaleza pecaminosa, de esa vida que hemos heredado al nacer en este planeta Tierra, la vida de Adán y Eva, una vida de desobediencia que nos llevaba al infierno eterno, en quien tenemos redención por su sangre, por su vida, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Experimentar el poder de la sangre de Jesús, la limpieza de la sangre de Jesús, es poseer la riqueza más valiosa de todo el universo. ¿Por qué? Número 1, te libra de la condenación. Te libra de la condenación. Eso es un punto para hablar todo un día. Número 2, saldó todas tus deudas. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero la dádiva que da Dios, el regalo que da Dios en Cristo es vida eterna. Saldó todas tus deudas, porque pecado es deuda. Desde chiquitito, nadie te enseñó a robar, robas. Nadie te enseñó a mentir, mentís. Nadie te enseñó a rebelarte con tu papá, te rebelas. Nadie te enseñó a joder a tu prójimo, te rebelas. Nadie te enseñó a darle tú que a tu primito, le das. El mal se iba manifestando en nosotros. Y por esa sangre gloriosa, Dios tocó, cambió nuestra naturaleza y nuestras deudas. Hasta el tiempo en que le hemos recibido a Jesús, se saldaron. Antes de Jesús, el diablo tenía ahí en su oficina una gaveta de 100 metros de carpetas, lleno del pecado de Joel Bogarín. ¿Cuántas veces mintió? ¿Cuántas veces engañó? ¿Cuántas veces quedó con el vuelto? ¿Cuántas veces habló mal? Había un 100 metros lleno de carpetas de más de 500 hojas cada uno. Estaba lleno. Cuando le dije, Señor Jesús, perdona mis pecados, estoy arrepentido, no voy a hacer más nunca eso, ayúdame, sálvame. Vino un día Satanás, agarró la gaveta, 100 metros, casi toda una cuadra, empezó a revisar con carpeta por carpeta. ¿Qué pasó acá? ¿Quién borró todo esto acá? ¿Quién borró todo esto acá? ¿Quién borró todo esto acá? ¿Quién borró todo? ¿Quién borró? Este expediente está libre. Este muchacho como si fuera que nunca pecó. No tengo nada contra él. La sangre poderosa de Jesús limpió mis pecados, todas mis deudas. Como la tuya. Por eso el diablo no tiene derecho legal. Y si viene y te dice, voy a ir ante esto, voy a ir ante lo otro. Diablo, vos te gusta hablar de mi pasado. No hay problema, sentate, te voy a hacer tereré, vamos a hablar de tu futuro. Vos te vas al lago de fuego. Va a ir rajando. ¿Me entienden? ¿Qué cosa será? Riquezas. Te libró de la condenación. ¿Cuánto podés pagar? ¿Cuánto podés, no que sea el hijo de Donald Trump y pague con todo su, pague con una mansión de 300 millones de dólares? No más, uno. No alcanza. Riqueza. La sangre de Jesús saldó todas tus deudas. Te hizo rey y sacerdote. Te hizo hijo de Dios. Ya no somos hija de doña Teresa ni don Pedro. Biológicamente, humanamente, a lo mejor soy hijo de tu papá y tu mamá. Pero ya soy espiritualmente hijo de Dios y heredero con Cristo. Qué bárbaro será. Te libró del señorío de las tinieblas. ¿Quién te libra de la garra del diablo? La sangre de Jesús, la vida de Jesús. Te hizo heredero con Cristo. Te santificó separándote del mundo del pecado y limpiándote. Antes le servías al pecado, ahora le servías a Dios. Él te separó. Por eso la sangre de Jesús es rica, riqueza de su gracia. ¿Dónde vas a encontrar ese tipo de riqueza?
Anda a comprar en el Stop, en el supermercado, no vas a encontrar esto. Ay, bueno, pastor, voy a irme yo a qué sé yo, ¿dónde se va a ir la selección paraguaya? ¿Así que se va? ¿El mundial? A Dakar, un gran mundo. A Dakar, ¿qué es? Qatar, a Qatar. Ahí hay una tienda maravillosa, hay de todo. Ahí voy a ir a comprar, ¿qué voy a ir a comprar? Un certificado que diga ahí, eso es así como el COVID que te vacunás y te da una certificación que te vacunaste ahí con la vacunación, ¿entendés? Para morir más rápido, perdón, bueno, eso es lo que dice. Y te dan ahí una libretita, ya me vacuné con la vacuna. Para que el COVID no me agarre fuerte, me agarre despacito nomás. Lo mismo de Yucatán. Bueno, cada uno toma su decisión, ¿verdad? Y vos tenés acá una tarjeta libre de la condenación. Te fuiste a comprar algo de ahí de Qatar. ¿Y cuándo te salió? Y no sé. Me salió, papá me pagó. ¿Y cuánto es lo que pagó tu papá? Y bueno, medio pozo de petróleo, es decir, 70.000 barriles de petróleo. Riqueza. La sangre de Jesús. ¿Quién saldó tus deudas espirituales? Te hizo sacerdote, te hizo hijo de Dios. ¿Cuánto puedes pagar para entrar en el centenario? Tiene que ser pues, hijo ahí de los ganaderos de la tradición. Para entrar y para pagar para el club ese también, un de chuchi, un de bebida. Yo gracias al Señor que ya entré ahí. O sea que del quinchado, mira. Y le dije a Xinjiang, a la pobre gente, si no le tienen a Cristo, van a mirar de abajo, me van a mirar a mí caminando por calle de oro. Bueno, esa parte, discúlpeme hacia algunos. Bueno, ¿qué es lo que te quiero decir? Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Formación de la sangre humana de Jesús. De esto podemos hablar toda una semana, pero yo creo que con esto ya tenemos nosotros la idea de lo que Jesús, de lo que Dios hizo, se hizo hombre. Tuvo huesos humanos y dentro de ese hueso había un caracú, ahí se formaba su sangre, los glóbulos que él cuidó durante 33 años para ir a entregar en la cruz del Calvario un cuerpo santo, una sangre pura, incontaminada, para salvarte, para salvarme. ¿Y por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque te ama, porque vos sos su creación. ¿Y por qué el diablo hace todo lo contrario? Porque el diablo no te creó, el diablo no crea ni siquiera un mosquito. ¿Está conmigo? ¿Está usted entendiendo por qué te odia el diablo? Porque en ese periodo de la gran tribulación va a venir Satanás en vivo y en directo a destruir el planeta Tierra, a destruir al mundo, a destruir lo que Dios le entregó al ser humano. Y luego de los 7 años, 1000 años del reinado de Cristo aquí sobre la tierra, usted y yo, con cuerpo glorificado, vamos a estar reinando sobre la tierra con el Señor Jesús, que es el dueño absoluto de todo. ¿Le tenés a Jesús en tu corazón? Wow, cuidar a Jesús en tu corazón, 1. Número 2, ¿cómo nos vamos a vivir agradecidos por lo que Él hizo? Yo vivo agradecido por lo que Él hizo en mí. Sé de dónde Él me quitó, sé quién era y lo que soy ahora. Su sangre me lavó, me limpió. Antes estaba vacío, aunque tenía todo, estaba hueco. Ahora no tengo nada, pero tengo todo. No tengo nada, pero tengo todo. Le tengo a Dios. ¿Está conmigo? Y guardo eso, cuido eso, porque la vida que tenemos aquí sobre la faz de la tierra, en este cuerpo, es pasajero. Me espera una vida eterna con un cuerpo glorificado, igualito al cuerpo de la gloria de Jesús, que va a ser mi premio que Él me va a dar por mantenerme fiel en su camino. Y también para vos. Los músicos, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por toda esta información que uno recibe aquí en tu casa, tan extraordinarias que tu palabra nos revela, Señor. Y hoy queremos participar de estos emblemas, el pan y el vino, que representa tu cuerpo
y representa tu preciosa sangre.